Damos la bienvenida a nuestra Cajal, Bellacó, Caracas, y damos la bienvenida a todos que están conectados en este momento. Felicitando a nuestras hijas de Alto Miradino, de los Tegris, ¿verdad? En San Cristóbal, Maracaibo, La Huella, Guachile y Turba, a su sello, Sebastián. Por sentarse, hermano. La porción de esta semana tiene una conexión con la parashá de la semana pasada. Y justamente la porción finaliza de la semana pasada en el versículo 7 y 8 del capítulo 25 de Números, Manibás. Y vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el hombre de Israel a la tienda y atravesó a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, por el vientre, y se detuvo la plaga de los hijos de Israel. Y vio Pinja. ¿Qué fue lo que vio Pinja? La respuesta la encontramos pues en unos versículos antes del que acabamos de leer. Dice, y aquí que un hombre de los hijos de Israel vino y trajo hasta sus hermanos a la medianita a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel. Según el Midrash, Bilán, Abel, que no podía maldecir a los hijos de Israel, le revela a Barak que la manera de hacer caer de esa protección espiritual que tenía el pueblo de Hashem era enviando que fueran las mujeres midianitas para seducir sexualmente a los israelitas y llevarlos finalmente a la idolatría. De aquí aprendemos una gran lección. Las mujeres pueden hacer que un hombre llegue a ser un gran hombre de Hashem o simplemente un pecador. Por lo tanto, la exhortación a las mujeres es no seguir el ejemplo de estas mujeres midianitas siendo tropiezo para los hijos de Hashem, sino más bien ayudar a cumplir con la abodá, el servicio que Hashem les ha dado a los hombres. Y la exhortación a los hombres, entre los cuales me incluyo, es elegir bien la compañera, ya que en gran parte del éxito de nuestra abodá depende de ella. Volviendo a la narrativa, el acontecimiento que fue de tropiezo para los hijos de Israel
fue precisamente planeado por Bilam. Y es así como ocurrió. Al ocurrir esto, el propio Hashem envía una plaga para castigar al pueblo de Israel. Es aquí cuando sucede el acontecimiento narrado anteriormente, que es como culmina la parasha Balak de la semana pasada. Ahora bien, por este acto en favor del cielo, en aras del cielo, realizado por Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, de actuar con el celo de Hashem. El Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, establece un pacto con él, con Pinjas, con el fin de recompensarle por haber actuado en aras del cielo. Y este pacto, según la Torah, es un pacto de paz. Ahora, ¿en qué consistía el pacto, dicho pacto? Precisamente en que el sacerdocio se había establecido con él y con la descendencia por pacto perpetuo. Así está haciendo un pacto de paz con Pinjas y con su descendencia, y era un pacto perpetuo. El sabio Rashi, el sabio francés Rashi, comenta con respecto a este acontecimiento lo siguiente. Es como un hombre que demuestra su gratitud y buena disposición hacia la persona que ha hecho un bien por él. En este caso, también por medio de su pacto de paz, el santo bendito sea, le expresa su deseo de paz y amistad. Ahora, en otra palabra, Shalom, esa palabra, en este texto, no debe entenderse como paz en el sentido de la carencia, de la ausencia de conflictos, sino más bien en el sentido de armonía, benevolencia y amistad entre las partes. Quizás podríamos preguntarnos, ¿cuánto deseamos tener un pacto de esa magnitud con Hashem? ¿Quién? Yo diría que todo. Amén. ¿A cuánto nos gustaría que el Eterno fuera nuestro amigo? ¿Cuánto desearíamos llegar a ese nivel de ser llamados hijos de Dios? Hay varias cosas, amados, que quisiera destacar aquí, y es mi intención, mi oración, que pueda ser entendida por cada uno de nosotros. Primero, la realidad del pecado establece una amistad entre Dios y el hombre. Eso no se puede cuestionar. O sea, la realidad del pecado establece una enemistad, una separación entre Dios y el hombre. Dice la Escritura en el libro de Jacob, Santiago, dice: gente adúltera, ¿no sabéis que el amor a lo mundano es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de lo mundano, ¿qué sucede? Se constituye enemigo de Dios. Debemos llevarnos eso en nuestro corazón, en nuestra mente.
Romano dice lo siguiente: por cuanto los designios de la mala inclinación de Yesé hará es de continua enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven teniendo la mente bajo el dominio de la mala inclinación, bajo el dominio de Yesé hará, no pueden agradar a Dios. Llévese ese también en su mente. Para tener con esta enemistad, Hashem tuvo que hacer una reconciliación de un pacto de paz, como el hecho, como lo hizo con Pinja. En otra palabra, este pacto que nos habla la palabra es un acontecimiento profético que habla de otro pacto de paz mucho mayor. Escrito está en Colosenses, dice: por medio de él, se está refiriendo a Mashiach, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, firmando el shalom mediante el derramamiento de su alma en el madero. Y a vosotros también, aun cuando erais en otro tiempo extraños y enemigos, haciendo malas obras con vuestra mente, ahora os reconcilió en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentaros apartados y sin mancha e irreprensible delante de él. Amén. Ahora, ¿cuánta ven la similitud entre el acontecimiento de Pinja con el acontecimiento visto por Saúl aquí? El romano dice, según dice, porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su amado, mucho más estando ahora en paz con él, tendremos por su vida una parte en el mundo por venir. Amén. Yo voy a destacar, para que esto quede bien claro, las similitudes entre el pacto de paz hecho por Pinja y el pacto de paz hecho con nosotros a través de Mashiach, Yeshua. Primero, en ambos acontecimientos había una situación de enemistad. En el caso de la parasha, por causa del adulterio y de la idolatría, se formó una enemistad entre Hashem y su pueblo que nos trajo como consecuencia una plaga horrible, una plaga que estaba matando a los hijos de Israel. 2. En ambos acontecimientos, el derramamiento de sangre fue necesario para la expiación. La diferencia radica en que en el caso de la parasha Pinjas fue la muerte de un pecador, mientras que en el pacto a través de Yeshua fue la muerte de un justo, de un sadik. ¿Verdad la similitud? Ahora, aquí, por tanto, podemos usar un argumento que a veces he mencionado, el Gabaomer. Gabaomer es mayor peso, que pesa más que es más liviano. Si
la muerte de un pecador trajo expiación al pueblo de Israel, cuanto más la muerte de un justo que entrega su vida voluntariamente. ¿Ve el mayor peso? En ambos casos se establece un pacto de paz, entendiendo Shalom como armonía, benevolencia, amistad. Hay algo interesante acá. En el Sefer Torah, lamentablemente, hubiese tomado una foto, pero no pude. El Sefer Torah, una letra que conforma la palabra Shalom, aparece incompleta. La paz, como mostrando que ese pacto, ¿verdad?, que hizo Hashem con Pinja no está completo. Sin embargo, Hashem cumplió con ese pacto de paz, porque se volvió a él y a su relación perpetuamente. Allí podemos comprender, podemos deducir que ese pacto de paz alude a otro pacto de Shalom, donde sí sería completo, porque no solo es con una persona, sino con todo el pueblo de Israel y con todo el mundo. ¿Han podido entender eso? 4. En ambos acontecimientos, el rol del Sadí fue necesario. Como Pinja actuó como un sadik, es decir, como un hombre a un nivel espiritual tan alto que no solamente aborrecía el pecado, sino que en su corazón estaban las almas de todos los judíos de esa generación, en aquel instante. Y eso fue lo que lo impulsó a realizar este acto en aras del cielo, a favor del cielo. Ahora, el sadik verdadero, Yeshua, tiene en su corazón no solo las almas de todos los judíos de aquel entonces, sino también las almas de todo el mundo. Por eso estuvo dispuesto a entregar su vida para la reconciliación. Amén. Cada uno, quiero comentar esto, cada uno de nosotros tiene a un Pinja dentro, pero también tenemos a un Sifri. Sifri fue el que murió, el que mató Pinjas, el que hizo mal, el que se llevó a la mujer medianita. Y también hay uno que representa nuestro deseo actor, nuestra inclinación al bien. Este es Pinjas, que es movido por inspiración divina, que actúa con el celo del Eterno, que para él no hay otro costo, no hay costo alguno que con tal de santificar el nombre de Hashem. O sea, hacer Hiyu Hashem. La otra inclinación que tenemos, la otra inclinación es Sinri, que es el de ser Ará, la mala inclinación. Este es dominado por el pecado.
no tiene descaro, no le interesa llevarse por delante a quien sea solo con el deseo de cumplir y saciar su hambre, ¿verdad? No tiene vergüenza, no le importa si comete giro Hashem profanación del nombre del Eterno. Lo único que le interesa es su ego y saciar su deseo. Nosotros tenemos esas dos inclinaciones. Ahora, la pasada de hoy nos exhorta a que a vencer con Pinja sobre Sinri. Nos exhorta a vencer, ¿verdad?, con el bien de ser Hatov, vencer de ser Adán. Que mantemos la mala inclinación sujetándola a la obediencia a la buena inclinación. ¿Para qué? Para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y esta de ser Hatov, inclinación al bien, representada por Pinjas, demostrando así el celo de Dios que cada uno debemos de tener. Debemos ser celosos de Hashem y este celo lo demuestra Pinjas. Finalizando nuestra parasha anterior, que dice mención de ella, notamos que se desencadenó una plaga que estaba matando a todos los hijos de Israel por culpa de los pecados de lujuria e idolatría. Esta actitud rebelde y de descuido, gracias a la seducción de la mujer midianita, como comentamos anteriormente, y esto tuvo grandes consecuencias. Vamos a ver lo que aconteció en ese momento. Dijo Adonai a Moisés: toma a todos los principales del pueblo y cuélgalo ante Adonai delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y a los ojos de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión, viendo el hecho que estaba ocurriendo, y lo vio Pinjas, ben Eleazar, ben Aarón, el sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo lanceó a ambos, al varón de Israel, de la mujer, por su vientre, y se fue a mortandad los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. 24,000. Entonces Noé habló a Moisés diciendo: Pinjas, ben Eleazar, ben Aarón, el sacerdote, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel.
llevando deseo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, y aquí yo establezco mi pacto de Shalom con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por Bene Israel. Mucho se ha estudiado entre los sabios y rabinos este pasaje de la Torá. ¿Por qué? Porque está en una categoría de halajá, de actos que tienen un respaldo legal. Pero las autoridades espirituales y judiciales no tienen licencia de enseñar o instruir a actuar en este sentido, como actuó Pinhas. Quiero decir con esto que, en pocas palabras, yo como autoridad espiritual de esta congregación no puedo enseñar o instruir, actuar en el sentido como actuó Pinhas. Sin embargo, Pinhas tuvo el apoyo de Hashem. Por eso está el pasaje en cuestión de discusión, es bastante complicado y por eso se considera actos que tienen un respaldo legal. Un suceso muy parecido también lo encontramos en nuestra Haftará, justamente el día de hoy, que se encuentra en Primera Reyes. Cuando el profeta Yahú toma una espada y toma la ley en su mano en el monte Carmel, que culmina con la proclamación de la unicidad de Dios en Israel, cuando todo el pueblo exclamó, Adonai es Elohim, Adonai es Elohim. Eso lo vemos en el capítulo 18, 39, que cuando ahí es donde hace un desastre el Yahú, tomó espada. Lo que hizo el Yahú hizo exaltar a Hashem, Kiddush Hashem, esta exaltación al nombre de Dios. Fue que este hombre haya matado a todos los profetas de Baal allí congregados. Yo creo que la mayoría conoce ese relato que aparece allí, ¿verdad? Tanto Pinhas como el profeta Elías se enfrentaron con exceso de celo la descompuesta situación espiritual del pueblo de Israel que tenía en ese momento. Había una descomposición espiritual. El acto de Pinhas fue muy bien necesario, mas no deberá ser imitado, pues no hay confirmación de los cielos de que otro acto como este sería o será también reparado por el Eterno nuevamente. Pero eso no quiere decir que el celo de hombres como Pinhas o como Elías, Eliyahu, no sea imitado. No sé si me voy a entender. Eso. Por hombres como estos que guardan el secreto
en el Salmo 106, que dice, se levantó Pinjas, ejecutó juicio y se detuvo la epidemia. Esto le fue contado por justicia, por generación y generación hasta siempre. Claramente, el acto de Pinjas